mismo instrumento jurídico. O sea que los legisladores han sido bastante imprudentes al elaborar esta norma, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Bueno, son y cuarto, vamos a ir empezando. Igual ya estuvimos charlando. En principio, vamos a ver, yo armé un cuadro que resume, no resume, tomo solamente los artículos que son afectados por este planteo de los dictámenes. La ley es la que está a la izquierda, en el medio el dictamen de mayoría, que es de Frente de Todos, y el dictamen unificado de la minoría, que está a la derecha, con el dictamen de Juntos por el Cambio, unificado con el de la doctora Camaño. Acá hay que hacer un trabajo yo tomé, son los textos, son textuales, nada más que yo lo hice, los fusioné para poder compararlos. Entonces, el artículo 14, que es artículo de la ley 27.551, porque no todos los artículos de la 27.551 están incorporados al Código Civil. Por lo tanto, la 27.551 hay algunos artículos que quedaron como artículos de una ley vigente que habrá que modificarlo como tales. Y después tendremos que entrar a las modificaciones de los artículos del Código Civil. Pero vamos en el mismo orden que está establecida en las normas. En primer punto, el artículo 14 habla de los ajustes, que el ajuste se haría la mitad por el RIPTE, la mitad por índice de precio de costo de vida, mitad de cada uno por un índice elaborado por el Banco Central, que es lo que estamos usando actualmente para aplicar el ajuste a los alquileres. El dictamen de mayoría, o sea, el del Frente para Todos, dice en este artículo que la aplicación del índice, o sea, intercala un renglón que dice la aplicación del índice constituye el ajuste anual máximo permitido, pudiendo las partes de común acuerdo pactar ajustes menores. Estamos hablando solo de uso habitacional. Siempre estamos refiriéndonos a eso porque es lo que se está manejando en base al costo, al índice del Banco Central. Entonces, lo que está de alguna manera en el dictamen de mayoría del Frente de Todos, ratificando que el ajuste tiene que ser ese como máximo, el otro dictamen habla que los contratos de locación de inmuebles con destino de uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por periodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes por intervalos entre 3 y 12 meses. O sea, puede haber ajuste trimestral, cuatrimestral, semestral, como quieran. A los fines dispuestos en el párrafo anterior, para los ajustes las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precio al consumidor, el índice de precio mayorista o el índice de salario elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC, o una combinación de dichos índices según las partes se acuerden. Con lo cual de acá también trae una simplificación porque ya no tenemos al Banco Central metido en el medio y además no tenemos metido el RIPTE, que el RIPTE simplemente es el de los trabajadores que están en relación de dependencia, que todos sabemos que es la mitad de la planta de trabajadores. En este sentido, la propuesta de Juntos por el Cambio del dictamen de minoría estaría dentro del aspiracional de lo que han planteado los colegios, de lo que hemos planteado nosotros como profesionales en este aspecto. El artículo 16 dice que los inmuebles
deben ser declarados por el locador ante la AFIP dentro del plazo, la forma, con los alcances de dicho organismo disponga. Esto es la inscripción en la AFIP de los contratos, que es obligación, de acuerdo a la norma que está vigente, del locador. Nosotros podríamos eventualmente hacerlo como si fuese un servicio, hay quienes lo hacen en esa forma, hay otros que no, pero en el dictamen de la mayoría, acá incluyen un párrafo donde dice: el corredor y o martillero público que interviene en o para la celebración de un contrato de locación de un inmueble con fin habitacional tiene la obligación de declararlo ante la AFIP. Con lo cual acá nos meten una carga pública con una responsabilidad donde van a terminar todos los contratos haciéndose por fuera nuestro. Esto es piantaboto, digamos, por decir de alguna manera. Porque ¿a qué viene esto? Viene a que nos sacan del medio, porque la gente no va a querer hacer el contrato con nosotros. Con lo cual, esto es un tema que nos perjudica. Hay algún otro chiste más que es para tenerlo en cuenta. La propuesta de minoría no cambia en este sentido, así que ahí quedó. Pero, siguiendo este mismo artículo 16, dice: en los contratos de locación de inmuebles con destino habitacional, las cláusulas y contenidos contrarios o que vulneren las disposiciones de la presente ley, del Código Civil y Comercial y de las normas complementarias se entenderán siempre de la forma más favorable a la parte locataria, y ésta tiene derecho a resolver el contrato sin abonar indemnización, obviamente cuando figuren ese tipo de cláusulas. Esto no agrega, no pone más que incorporar algo que ya está, porque si uno pone una cláusula que no corresponde a un contrato, ante la presentación ante un juez, el juez dice: señor, acá existe una ley y existe el código que regula todo esto, póngase todo de acuerdo a esa ley. Pero acá se puntualiza, digamos, se da precisión a ese aspecto que habla de poner cláusulas que no estén dentro del marco legal. Hay un artículo ter, otro párrafo que agregan, dice: toda publicidad en cualquier medio o plataforma que incluya precio de locaciones de inmuebles con destino habitacional debe realizarse en moneda nacional, quedando prohibida cualquier publicidad en contravención a la presente ley, al Código Civil y Comercial, a la ley 27.551 y a normas complementarias. Esto es opinable. Realmente estamos discutiendo si se va a dolarizar y estamos hablando en moneda nacional, pero bueno, es una propuesta que insiste y machaca en un tema que nos tiene ahí dando vueltas. Le agregan una cuarta parte que habla que el Poder Ejecutivo de la Nación debe crear un registro público de contratos de locación con destino habitacional. El registro debe ser de acceso público y consignará la jurisdicción de los inmuebles, precio del canon locativo y fecha de inicio de cada contrato. Este registro que se está creando acá está superpuesto a lo que ya figura en el que tiene la AFIP, que es de todos lados. Lo único que en este caso acá está dando acceso público. Y acceso público puede ser como el registro de la propiedad, que ciertas profesiones tienen acceso a ese tipo de registro. ¿Cuál es la intención del fondo y cuál es la idea? Ellos justifican este artículo, el agregado de este artículo, en el tema de que la idea sería contar con un relevamiento de cuáles son las propiedades que efectivamente se están alquilando como alquiler habitacional para conocer cuál es el stock que hay en el país. Pero eso, en mi entender, hoy día no es necesario. Tenemos una herramienta como es el censo. Está bien, el censo tuvo 2 millones de personas de error y todavía no sabemos cuánto van a saber cuántos argentinos somos. Pero, de todas maneras,
es seguir machacando sobre el mismo tema. Acá el artículo 21 de la ley, que habla de la resolución de conflictos, tiene un agregado muy importante y particularmente para nosotros. Nosotros cuando hablamos de contrato de alquiler, hablamos que es bilateral, que es único, porque cada propiedad tiene características específicas, la relación entre locador y locatario tiene características específicas, y que no es un contrato de adhesión, como puede ser un contrato cuando yo contrato una línea telefónica, contrato un servicio de internet, un plan de ahorro para auto o cosas por el estilo, donde yo no puedo modificar nada del contrato, simplemente tengo que adherir mediante mi firma de ese contrato. Incluso ni siquiera eso, porque ahora se hacen por internet. Acá yo lo que le veo de grave, yo diría más que grave, gravísimo, en contra de nuestra profesión, que dice que la resolución de conflictos será aplicable a las relaciones entre locador y locatario en caso de locación habitacional, las normas del libro tercero, título 3 del Código Civil y de la ley 24.240 de defensa del consumidor y sus modificatorias. Si a nosotros nos encuadran dentro de defensa del consumidor, esto quiere decir que mañana sale un formulario como el formulario, el 08 para la transferencia de autos, que lo llenan las partes y nosotros no tenemos más intervención en esto. Porque se resume todo a llenar un formulario, con lo cual, además, va a estar todo tan explícito y tan puntualmente señalado que ¿para qué nos van a necesitar? Entonces, esto hay que mirarlo desde la posición de querer incluir esto dentro de lo que son las normas de defensa del consumidor, que lo nuestro no es un trabajo profesional. Es lo mismo que quisieran meter en defensa del consumidor al farmacéutico. Podrán meter al que fabricó el remedio y al consumidor, pero el farmacéutico no tiene nada que ver ahí. Entonces, acá nos están aplicando, nos están queriendo encuadrar en un sistema que es directamente anti-inmobiliario. Y esto tengámoslo claro nosotros como una cuestión de que es una forma de eliminarnos, porque para la concepción de inquilinos agrupados y la que está siguiendo el Frente de Todos, nosotros somos los malos de la película, nosotros somos los que estafamos a los inquilinos, nosotros somos los que estamos a favor del propietario y que en esta relación perjudicamos la relación. Y esto es lo más grave que hay entre las cosas que hemos podido ver. A los efectos de la presente ley, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, o sea que ya acá no te encontrás dentro de un marco de la ley que va a haber un juez involucrado, sino que va a haber Ministerio de Desarrollo Productivo, tiene las siguientes facultades de atribuciones: proponer y elaborar política tendiente a la defensa del inquilino, mantener un registro nacional de resolución de conflictos derivados de los contratos de locación, recibir y dar curso a las inquietudes y denuncias de los inquilinos, redactar y poner a disposición informes y opiniones a las partes y, en caso de estar judicializado el caso, aportar el mismo al expediente, solicitar de oficio o a requerimiento de parte la celebración de mediaciones y o conciliaciones con la participación de denunciantes damnificados, presuntos infractores, que seríamos nosotros, testigos y peritos. La Autoridad de Aplicación Nacional podrá solicitar a las provincias, a los municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un informe trimestral de las denuncias e inquietudes que reciben y el porcentaje de resolución de las mismas. Así que acá estamos bastante mal. Y seguido a esto, en el artículo 22 le agregan un bis donde dice: el Poder Ejecutivo Nacional debe determinar la autoridad de aplicación
de la presente dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. O sea que lo sacan del ámbito judicial normal con el que nosotros venimos trabajando, digamos. Hasta acá veníamos con la ley 27.551 y los artículos que prevalecían o que seguían en actividad de la ley. Acá ya empezamos con la parte de los artículos del Código Civil y Comercial. El artículo 1196, que habla de que en caso de locación habitacional no se puede pedir al locatario alquileres anticipados por periodos mayores a un mes, depósito en garantía que superen determinadas características. El dictamen del Frente de Todos habla en la parte de depósitos en garantía que el depósito de garantía debe ser entregado por el locatario en 6 cuotas mensuales iguales y consecutivas a partir de la fecha de la firma del contrato. ¿Ustedes se imaginan que pagar el depósito en 6 meses con las tasas de inflación que hay hoy y después encima el propietario lo va a tener que devolver actualizado a valor del último mes del alquiler? Para mí esto es un sinsentido que no tiene ni pie ni cabeza, pero bueno, está ahí y son las cosas que los políticos están diciendo. Por el lado del dictamen de la autora Camaño y Juntos por el Cambio, dice que el pago de alquileres anticipados por periodos mayores a un mes, sin perjuicio de aquellos pagos anticipados que el locador decidiera realizar al inicio o durante el contrato. O sea, acá está permitiendo la posibilidad de que haya pagos anticipados de meses por anticipado. O sea que libera esa cuestión que antes estaba encasillado a, digamos, solamente un mes y pagar todo mes por mes. Así que bueno, y la parte de las garantías, el depósito en garantía, no lo toca. Lo mantiene igual y mantiene todo el resto de las cosas, que no puede haber valor llave, no puede haber firma de pagares. Bueno, eso se mantiene igual que en lo que venía diciendo anteriormente. En el artículo 1198, que es el que se refiere al plazo mínimo del alquiler, dice: cualquiera sea su destino, carece de plazo expreso y determinado mayor, se considera celebrado por el plazo mínimo legal de 3 años y el locatario puede renunciar a este plazo si está en tenencia de la cosa. El dictamen del Frente de Todos no objeta la redacción de ese artículo y habla, en el caso del Juntos por el Cambio, lo adecua al plazo mínimo legal de los 2 años, que es lo que ellos están postulando. Así que bueno, acá hay una adecuación de ese artículo a la norma que están proponiendo, ¿no es cierto? Pasamos a los 2 años como plazo mínimo supuesto. El artículo 1198, que es el que habla de otras variedades de plazos y qué sé yo, ahí nos dice que nosotros tenemos en el artículo 1198 del Código, acá se modificaría, según lo del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, donde habla la parte de habitación con muebles que se arriende con fines de turismo y se amplía a descanso y similares y para cualquier otro fin temporario en interés del locatario, porque acá esto lo estamos aplicando solamente para los temporarios, acuérdense ustedes, solamente por 3 meses.
Si el plazo del contrato o de los contratos consecutivos supera los 3 meses, se presume, salvo por el contrario, que no fue hecho con esos fines. O sea que blanquea lo que mucha gente ha hecho con los temporarios, de hacer 3 meses y después de vuelta a renovarlo por 3 meses y después de vuelta a renovarlo por 3 meses y así sucesivamente. Acá lo pone bien en claro. Y el punto D, que hablaba de exposición u oferta o servicio en un predio ferial, habla de las locaciones de puestos en mercados o ferias. Simplifica nada más este apartado. Hasta acá creo que no hay mayores cosas para agregar, no sé. ¿A usted le parece? ¿Hace falta alguna cosa más? Me parece que es sencillo. Pero hay que ser cuidadoso porque evidentemente hay implicancias. Acá caemos en el artículo 1201, que es el de conservar la cosa con aptitud para el uso convenido. Y acá está todo el tema de los arreglos, de 48 horas de arreglo para lo urgente y de 10 días corridos para lo que no fuera urgente. Acá en el dictamen del Juntos para el Cambio plantea que se entenderá como urgente. Quiere agregar, quiere clarificar algo, pero en realidad es tan general que no agrega nada. Se entenderá como urgente cualquier reparación de aquellas prestaciones que por su gravedad impidan u obstaculicen el uso y goce convenido para el bien locado. Pero puede haber infinidad de causas que para un punto de vista puede ser de gravedad y para otro no. O sea que este agregado no aporta nada en realidad, porque acá lo que habría que hacer es una análisis caso por caso, circunstancia por circunstancia, porque es justamente el tema de las reparaciones, lo que más tiene de conflictivo es que habla del locador y locatario, y que en todo caso el locatario puede hacer el trabajo de reparación si el locador no lo hace. Y si es en un consorcio, ni uno ni el otro pueden hacer ninguna modificación ni tocar ninguna cuestión de carácter consorcial, porque no corresponde, no lo puede, está prohibido por todas las leyes. Entonces, eso, por ejemplo, no está tenido en cuenta. Es evidente que nuestros diputados, evidentemente, o viven en casas o viven en Narnia, porque la verdad que no sepan que hay unidades que se alquilan, que están dentro del régimen de propiedad horizontal y que está vigente las características del reglamento de copropiedad, etcétera, etcétera, que es todo un capítulo dentro del propio Código Civil, la verdad es no entender nada de nada. Pero esto es lo que tenemos y esos son los políticos que tenemos. Acá vamos al artículo 1221, que se refiere a la resolución anticipada del contrato. En este caso, la ley habla de que si se produce después de los 6 meses, con un aviso de 1 mes de anticipación, antes del año del contrato, hay una indemnización a favor del propietario de 1 mes y medio de alquiler. Si esa rescisión se produce después del primer año, o sea, ya a partir del segundo año, la penalización que debe abonar el locador son 2 meses. Con la excepción que en el caso de los destinos de vivienda, si avisa con 3 meses de anticipación después de los 6 primeros, o sea, si yo estoy 6 meses y a los 6 meses y 1 día le aviso al propietario, señor, dentro de 3 meses voy a rescindir el contrato,
Cuando termina esos 9 meses de ocupación de la propiedad, se hará la correspondiente acta de entrega de la propiedad y ahí habrá que reintegrarle la totalidad del depósito porque primero es el mismo que el primero porque no cambió el valor del alquiler. Y segundo, como avisó con los 3 meses de anticipación, la ley dice, el código dice que debe devolverse la totalidad. Ahora, acá han incorporado un párrafo en la última parte que dice que si se produce la rescisión, ¿no es cierto? Dice, considerándose para su cálculo el valor equivalente al mes locativo en que se entrega el inmueble. Está bien, pero sabemos que si es dentro del año. Está bien, esto tiene en cuenta el caso de los ajustes por periodos menores. Esto está ajustado a eso. En los contratos de inmuebles destinados a vivienda, cuando la notificación al locador se realiza con una anticipación de 3 meses o más, y dicho preaviso opere sus efectos luego de haberse cumplido los 6 meses de contrato, no corresponde pago de indemnización. Esto está ajustando este párrafo a la previsión de que los alquileres se ajustarían, supónganse, cada 3 meses. Si se ajustó cada 3 meses, yo ya tuve a los 6 meses, ya tuve un ajuste al mes tercero, tuve otro ajuste al 6º mes y tendría que tener otro al 9º. O sea que ya voy a tener ajustes, por eso se refiere, es una adecuación al supuesto de que se va a resolver, decidir la ley acorde a la propuesta que ellos mismos están realizando. Después, se refiere al monotributo. Los dos dictámenes incluyen modificaciones respecto a la ley de monotributo. En el caso del Frente de Todos dice que no realicen más de 3 actividades simultáneas o no posean más de 3 unidades de explotación sin considerar a estos fines el caso de inmuebles que sean afectados a la locación con destino exclusivo a casa habitación del locatario y su familia siempre que dichos contratos de locación se encuentren registrados en los términos del artículo 16 que vimos anteriormente. Esto permitiría a un monotributista que puede tener 3 actividades, cada punto de venta es una actividad. Me pongo autorreferencial. Yo soy productor de seguro, soy corredor inmobiliario. Si tengo una propiedad alquilada, es un punto de venta, con lo cual ya tengo los 3 puntos como monotributista. Si tuviese otra propiedad alquilada, de acuerdo a cómo está hoy la ley de monotributo, ya pasaría a responsable inscripto, porque ya tendría un 4º punto de venta. Ahora, esta modificación que están plantean que si yo tengo 2, 3, 4, 5 propiedades alquiladas en forma habitacional, tengo un solo punto de venta para facturar todas esas propiedades, con lo cual sigo manteniéndome dentro del régimen de monotributo, cosa que está razonable. El otro dictamen es más o menos similar en cuanto a las características, que lo que dice es que cuando se tiene locación de varios inmuebles, mientras los contratos estén registrados, se considerará una sola unidad de explotación. El criterio es similar, expresado de diferente manera. El Frente de Todos propone además que se incorpore al artículo 2 de la ley 27.613, que es, digamos,
otra, quedan comprendidos dentro del presente régimen de inmuebles usados que sean afectados por un plazo no inferior a 12 años a la locación con destino exclusivo a casa habitación del locatario y su familia siempre que dichos contratos de locación se encuentren registrados. Esta ley es la que se refiere a los beneficios fiscales en caso de construcciones destinadas específicamente para alquiler. Es un agregado. Lo que pasa es que son agregados que en definitiva no dan un beneficio fiscal muy importante a los propietarios como para que en base a estos regímenes que están planteando se vayan corriendo a incorporar en estos beneficios. Acá también hay una propuesta para la modificación de la ley sobre el impuesto a los bienes personales, donde la propuesta del Frente de Todos dice que de tratarse de inmuebles destinados a la locación con destino exclusivo a casa habitación, no sé por qué agregan del locatario y su familia, porque si son para alquilar, obviamente, pero bueno, los muchachos escriben así. Siempre que dichos contratos de locación se encuentren registrados en los términos del artículo 16 de la 27.551 que hablábamos antes, no estarán alcanzados por el impuesto cuando su valor determinado de acuerdo con las normas de esta ley resulten iguales o inferior al importe indicado en el párrafo anterior que habla de bienes personales, que es el mínimo exento. Por el otro lado, Juntos por el Cambio y la doctora Camaño proponen que quedara redactado el inciso L, los inmuebles destinados a locación para casa habitación con contratos debidamente registrados, cuando el valor de cada uno de ellos sea igual o inferior al monto establecido en el párrafo del artículo 24, que es el de la ley de impuestos. En esos casos están desgravados. Hay que ver cuánto establece todos los años la AFIP, cuál es ese monto mínimo para el valor de esas propiedades. Evidentemente, bueno, acá lo que apunta esta modificación es a la modificación para aquellos casos donde no estamos hablando de una torre de Puerto Madero, sino estamos hablando de viviendas medianamente económicas. En el caso del dictamen de Juntos para el Cambio, también proponen que los débitos y créditos bancarios, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, sean exceptuados para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino a casa habitación cuyos contratos se encuentren debidamente registrados. Esto sería justo y sería razonable porque la ley de débitos y créditos bancarios afecta a todo, a la totalidad de lo que pase por un banco. Es más, con un colega tenemos presentado ante la Cámara de Diputados ya por segunda vez una propuesta de que el impuesto a los débitos y créditos bancarios también sea eliminado, sea exento los consorcios. Porque en el caso de las empresas, este impuesto figura como anticipo de impuesto a las ganancias. En el caso de un particular o de una persona que es locador, o que en el caso de un consorcio, todo eso termina siendo gasto, que termina siendo gasto que carga, que grava a esa relación, simplemente sin más. Entonces todo eso es positivo, pero bueno, habrá que ver en qué termina. Esto es todo lo que tenemos que está resuelto. Acá yo creo que las cosas que quedan como propuestas, hay cuestiones que son antagónicas porque el dictamen de Frente de Todos tiene la propuesta de sostener y de poder reforzar lo que ya se está aplicando, y
la de Juntos por el Cambio modifica algunas cosas de acuerdo, sobre todo a las peticiones de los colegios inmobiliarios y de sentido común que se han ido dando en los 3 años de aplicación de esta ley. Así que bueno, como veremos, esto no es demasiado. Y si nuestros políticos se pusieran un poquitito de acuerdo, la modificación de esta situación conflictiva que ellos mismos se metieron a generar estaría al alcance de la mano, con un periodo de tratamiento legislativo que no creo que sea demasiado, porque hay ya una base sobre lo cual trabajar, y que favorecería a que vuelvan a haber propiedades que se vuelquen al alquiler y con mayor tranquilidad en el mercado. Así que bueno, esto es todo lo que yo puedo aportar. Los comentarios, los aportes, las ideas, las maldiciones por tener que explicar esta grosería, pero bueno, lo tendrían que haber visto cuando hicieron la ley, no esperar 3 años para esto. Gaby. Estamos en el horno, Alberto, con todo esto, la verdad. O sea, es un Yo creo que los más panorama. perjudicados somos nosotros en cuanto a Sí, esos 2 artículos donde nos meten la ley de consumidor y la obligación de registro. sí, es un panorama bastante complicado, porque esto que decís vos es sacar como esta figura del inmobiliario, porque ¿qué hacemos si no? Si realmente hay que acatar esa orden, ¿qué hacemos Para nosotros? No vender estamos, cumpliríamos, nada más que para vender. claro, no cumpliríamos ningún rol. Administración solamente en caso de alguna posibilidad, y después en los alquileres no estaríamos siendo los idóneos para ellos. Nos ataca específicamente a nosotros, que Sí, bueno, dentro de lo que es el concepto, de lo que sostienen los legisladores frente de todo, en apoyo de inquilinos agrupados, todo eso, esta gente, nosotros somos un obstáculo para ellos, porque ellos vienen impulsados desde ONGs europeas, donde están planteando el problema desde el punto de vista de lo que ocurre, por ejemplo, en Berlín. Pero en Berlín tuvieron una reunificación de un país donde había miles de propiedades que eran del Estado de Alemania Oriental, que hubo que ponerlas para administrar, etcétera, etcétera. Y entonces formaron empresas, cooperativas, etcétera, etcétera, donde hay locadores que tienen miles de propiedades. Pero nosotros no tenemos esa problemática. Nosotros acá tenemos todos locadores que generaron esas propiedades como un mecanismo de resguardo de valor para la vejez. Y si consideramos encima de eso que muchos de esos locadores, que por ahí es una viejita que quedó viuda con 2 departamentitos en el fondo, que hizo don José laburando sábado y domingo con la cuchara y levantando las paredes, resulta que le estoy haciendo un ajuste por un valor que, si yo veo la componente de consumo de esa viejita, convengamos que los consumos de pañales, de medicamentos, etcétera, demás, tienen una inflación que es del 140%, cuando el índice de ajuste está en el 95%. Entonces, todavía le estamos destruyendo el mecanismo que tristemente pudieron armar muchos locadores para poder resguardar su capital. Y una cosa que es muy llamativa, y obsérvenlo cada vez que este muchacho Muñoz habla, que ellos no hablan de tener viviendas propias. Ellos no están hablando de que sean créditos accesibles para construir, para acceder. No, ellos hablan de la vivienda, del derecho a la vivienda. Pero el derecho a la vivienda, por eso también traen a colación el tema de la vivienda, las unidades vacías, que ellos pretenden que esas unidades vacías, como rige en Venezuela,
el Estado se hace cargo, las administra y les otorga un alquiler a un inquilino que es un clientelismo político de ellos, a un valor mísero que al propietario no le sirve ni ir a buscarlo porque el costo del colectivo es más caro que el alquiler que pagan. Por eso yo digo, con esto hay que tener mucho cuidado y hay que saber explicarle a los propietarios con claridad que el ataque que nos plantea esta legislación es porque nosotros somos un obstáculo a los objetivos de este sector que viene bancado por mucha plata desde ONG europeas, fundamentalmente. Sí, la mirada hacia afuera está genial, pero no aplica en este caso. Miremos otras cosas, No miremos en tiene, no, sustentabilidad, porque en con ese mismo biodiversidad. criterio aplico la mirada de afuera de Estados Cla- Unidos. Claro, sí, pero por eso digo, la mirada la veamos por otro lado, para lo que es sustentabilidad, para lo que es cuidado ambiental, para un montón de otras cosas, pero en nuestra economía, en nuestro panorama, en nuestra historia, como No, decís vos, el que tiene claro, ese ataque a ese propietario que trabajó muchos años para construir algo, comprarse algo y para vivir de una renta, porque su jubilación no le alcanza y demás. Entonces, vamos en contra de eso. Y como decíamos el otro día cuando hablábamos con Fortunato, Alberto, estamos en manos de gente que son monos con navajas. sí, Entonces, sí, ¿qué pueden atentar? ¿Qué pueden decidir? ¿Qué pueden modificar? Y sí, nos levantaremos, nos quejaremos y demás, pero así como fue en pandemia, instalaron y estamos en estas instancias a 3 años y con una modificación que no sabemos a dónde nos va a llevar y con toda pero esa información que corre y nosotros en el medio. y nosotros esto lo tenemos que tener claro, porque esto se lo tenemos que saber explicar principalmente a los locadores de por qué se quiere modificar y en estas condiciones. Esto es, yo entiendo, es engorroso, es feo, es aburrido. Verme a mí explicando todo esto es más aburrido todavía, pero lo tenemos que tener en claro necesariamente, porque esto es muy importante y el hecho de que esto evolucione en un sentido o en otro nos puede dar un panorama absolutamente distinto, no solo para los locadores, sino también para la profesión. Sí, porque de acá a unos meses nos vamos a ver tal vez con algo modificado, cambiado, instalado, instituido, y tengamos que ver cómo salimos a armarnos de ese conocimiento nuevo y todo lo demás, porque aparte todo lo que implica de que hoy todos son inmobiliarios, todos son corredores, entonces por ahí esos que son corredores inmobiliarios salen inventar figuras jurídicas nuevas que no conforman ningún marco legal y entonces ahí después se terminan encontrando en despelote los locadores, los Claro. locadores. No, y Y aparte los locadores también vienen con exigencias. No, porque yo quiero hacerlo en dólares, porque el depósito en dólares, porque esto, porque el otro. No, porque cuando vos hagas un contrato que te saliste de la legislación, esto en bono con navaja, cuando vayan a hacer modificaciones de esto, lo van a hacer sobre lo que debía ser, no sobre esos injertos que a algunos se les ocurre incluir para darle gusto a los propietarios. O para decir, bueno, yo tengo las grandes discusiones con el doctor Abati, porque él dice que todo se puede renovar por los tiempos de los tiempos de los tiempos. No. Y que se aplica la ley original. No. Hay otra ley. Entonces, si cambió la ley, tenemos que aplicar la ley vigente. No puedo, por una renovación, aplicar la legislación de hace 5 años atrás. No, 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 no es. Pero bueno, él es abogado y lo ve desde el punto de abogado. Yo no quiero encontrarme en una situación donde tengo un conflicto que tenga que explicarle a un propietario por qué lo hice como me dijo el doctor. Es así. Así que bueno, no sé si hay algo más que valga la pena agregar. Yo lo que les voy a mandar, esto en todo caso para que tengan, es una comparativa que yo ya la he publicado varias veces. Y bueno, así hay que mirarlo. Y así hay que explicarlo. Tenerlo como ayuda a memoria y ponerlo arriba de la mesa para poder
tener la claridad y la precisión. Por eso yo insisto, nosotros como profesionales debemos utilizar la metodología y la terminología que nos corresponde. No importa si el otro no nos termina de entender, porque si nos sentamos a una mesa con 4 médicos, seguramente que muchas cosas de las que ellos hablan no vamos a entender nada, porque es su propia terminología. Pero nosotros también tenemos que tener la precisión en las cosas que decimos. A veces hay algunas consultas que están expresadas de manera lamentable. Entonces, bueno, también tenemos que ir aumentando nuestro nivel de autoexigencia para que la calidad de nuestro servicio sea la adecuada. No sé vos qué opinás, Gaby. Por eso te decía recién, viste que hoy todos son corredores, estamos los que realmente estamos en esto y en la práctica y en esto de la actualización y demás, y después están los otros que también hacen de desastres y que asesoran mal, y donde después ese propietario que fue mal asesorado cae con nosotros con estas paupérrimas consultas que alguno tiene que empezar a descifrar y a ver, y que el otro hizo mal, y no, el panorama es complicado desde creo que desde la primera modificación ha sido bastante complicado, cuando nos conseguimos ayornar a esto y empezar a hacer las cosas bien, y hay posibilidades de otra modificación. Y por ahí lo primero que empezó a circular, que te acuerdas, Alberto, que se dio en los grupos en donde estábamos, era se suspende la ley de alquileres. Fue esa la primera información que llegó. Pero En es que donde, justamente, vos fíjate qué raro en la forma que salió. Estaban hablando del dólar soja tal cual, y el y por ahí, dólar huevo de Pascua creo que era tal. claro. Ahora, yo el viernes estuve en una entrevista que me hicieron en una radio y yo le decía algo. Primero, que acá los políticos estuvieron, y más en la época de la pandemia, por decirlo de alguna manera, peor todavía, tocando algo que si funcionaba, ¿para qué lo vas a tocar? La norma es esa. Si funciona, no lo toquen. Ahora, vos fijate que la 23.0121 fue aplicada durante 37 años. No es que fue 2 días. Y sabés, si vos te debes acordar seguramente, que la única modificación que tuvo fue en la liberación del garante cuando termina el contrato. Porque eso no estaba claro en la legislación y resulta que había gente que se había enganchado en las renovaciones del contrato original siendo garante de sucesivos contratos que ni sabía que existían. La única modificación que tuvo esa ley fue eso, que era una ley que se modificó ese solo artículo, que la garantía termina cuando termina el contrato. Después de eso, 37 años, me parece que fue bastante efectiva dentro del panorama. Pero realmente meterse a hacer una reforma de esta característica que nos volvió locos a todos, sinceramente, fue un disparate. Y bueno, esperemos que tengan la iluminación que debieran para poder salir de este atolladero, que los elementos están con muy poquito de hacer y de escuchar a la gente que está en el tema. Esto tiene salida y vuelve a estar en un cauce medianamente razonable para que vuelva la tranquilidad al mercado de alquiler. Así ¿Qué que nos bueno, deparará el destino, Alberto? ¿Qué nos deparará el destino? y sí, en septiembre vamos a estar charlando de esto porque vamos a estar a la Sí, salida de las sí, PASO. sí. Ojalá que se pudiera resolver la semana que viene. Lo que también esto me da para pensar otra cosa. Esta gente metió este tema para obligar a la oposición a que vaya a la Cámara, para obligarlo a tratar esto y además tratar temas que a ellos les convendría, como hicieron en la sesión anterior del Senado. Es otra opción. Pero mientras tanto, vos fíjate el perjuicio que causaron con sacar ese parrafito
en esa nota de prensa respecto a la conversación entre el señor presidente y el señor ministro, ¿no? Y por ahí mi deseo que era en ese momento con la primera modificación es que todos los colegios o las cámaras pudieran unirse y representarnos a todos No, los que es que estamos laburando en esto. se sacó una declaración Sí, pero no de la eran todos, Federación de Alberto, porque Cámaras viste que, por ejemplo, en Córdoba, negando incluso esto de, pero pero incluso no le entra bala. no le entran balas, pero por ejemplo, Córdoba, que tiene dos colegios que están enemistados y demás, no se hizo nada en conjunto de Ah, Córdoba. bueno. Entonces, ante esas situaciones que se replican en algunas otras provincias también, o que pase que hay enemistades de quienes nos representan en la profesión, tampoco avanzamos en eso como para estar todos más unidos. Entonces empezamos con algunos intereses particulares, ya sea colegiados o no colegiados, y tampoco vamos en pos de que poder estar tranquilos trabajando y avalados totalmente, porque es un derecho adquirido que tenemos desde hace Claro, años. sí, sí, seguro. Seguro. Pero bueno, eso el otro día también lo decíamos. Lo que acá nosotros necesitaríamos es reformular la ley nuestra, ayornarla, porque cuando esta ley se hizo hace 30 años o 40 años, no existían los portales, no existían las computadoras, no existía nada. No existía el Zoom, no existía nada de todo esto. Entonces, la ley que tenemos es anticuada. Entonces, por ahí habría que discutir nuestra incumbencia, un mecanismo donde hubiese un colegio de carácter nacional, donde se pudiera hacer una integración entre todos y lograr un posicionamiento de nuestra profesión ya a otro nivel. Eso sería Sería, sí, un lo deseo, ideal. sí, sí, sería un deseo así como allá visto a lo lejos, pero creo que Sí, siempre es un pensamiento general incluso de sí, los que sí, sí, estamos, sí. digamos, matriculados y demás, de decir, che, y bueno, avancemos, nos unamos, avancemos, tengamos en claro, lo plasmemos, modifiquemos, Y en trabajemos en tanto que lo conjunto. vayamos hablando y lo vayamos empujando desde cada lugar, yo creo que en algún momento va a surtir Sí, efecto. sí, 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 ojalá, ojalá así sea, Así que ojalá así bueno, sea. Cari, Carlos, ¿alguna opinión o ya se fueron a dormir y se aburrieron de té? Estoy acá, Alberto, estoy Alberto. Ah, bueno. La verdad que escuché detenidamente toda tu exposición y bueno, cada vez uno se sorprende más con las respuestas que nos dan los políticos, porque parecen que las dos propuestas de los dos bandos políticos están tirando ondas al cielo a ver a quién le clavan la punta de la flecha. Es un poco una expresión bastante difícil, porque nos vemos afectados en el medio del sándwich y en realidad esto no responde a una solución ni del mercado, ni de nadie, ni el inquilino, ni el locador, ni el locatario, ni ninguna de las partes. Acá, si de alguna manera lo veo desde lejos, sigue avanzando las ventajas a favor del locatario, y el que pone la propiedad en alquiler es el locador. Entonces, si el locador no le dejamos que respire, carga y carga presión fiscal, reconocimiento, registro, todo ese tipo de cosas hizo ponderar el valor locativo hacia arriba y con las restricciones. ¿Y ahora qué pasa? No, el propietario no ofrece las propiedades. Bueno, muy bien, no ofrece, porque no le conviene. Ahora, si vos te tenés la única forma de ir a cortar al pelo en el peluquero de tu barrio y vas a pagar el precio que el peluquero te ponga el precio, porque no te vas a viajar a otro país para cortarte el pelo. Y acá estamos haciendo lo mismo. Estamos matando las inmobiliarias, que son los que nos conectan a la sociedad para que pueda vivir, alquilar y demás. Y también es otra forma de restringir oportunidades para el mercado inmobiliario. Yo no sé cómo está pensado esto. Realmente no veo que facilite esto una situación. Esta es mi perspectiva, pero bueno, no podemos que todos opinen como yo y tengan esta visión del negocio. La visión de negocio es siempre que sea lo suficientemente atractivo para que el sector siga expandiéndose, pero acá siempre hablamos de lo mismo. Aquella persona que construyó un departamentito en el fondo de la casa y lo quiere alquilar,
una persona mayor ya tiene que buscar a alguien que lo registre, que lo administre, que la administración, Entonces tratan de alguna manera de evadir todos los problemas, pero después tiene mayores restricciones. Y ahora ni siquiera lo puede poner en alquiler. Vos bien dijiste recién, los pañales de la abuela valen 140 en incremento y el alquiler es 90, 95. Claro. Como esa distorsión, por más que quieras ajustar el precio mensual, trimestral, no protege a nadie, o sea, se sigue protegiendo al inquilino. Y en Va a realidad todo disminuir esto... la inequidad que produce el índice establecido por el Banco Central, porque de alguna manera el hecho de ir escalonándolo más gradualmente hace que el locador reciba, pero vos fijate, si con un 95% vos hoy ponés un alquiler de 100, cuando llega el ajuste estás pagando 5. Es un desatino por donde se lo mires. Bueno, eso ni hablar. Cada vez que pasa el mes estás cobrando 6% menos, 6-7% menos. Claro. Entonces, fíjate, yo hago contratos comerciales, a los 3 meses ajustás el 18% y dices, che, es el 18%. ¿Y vos cuánto ajustaste a tu precio de tu mercadería? ¿Cuánto ajustaste? Decime, ¿ajustaste el 18 o el 38 o el más? Porque bueno, vos vas a ver también ahora... lo podés hacer acorde a valor mercadería. Esa es la ventaja. Bueno, mercadería, hay otros índices, pero más allá de eso, permite una cierta dinámica, o permite una cierta negociación, o permite cierto tipo de acercamiento. Entonces, esas propiedades siguen estando. Ahora, ¿qué ocurrió? En este último tiempo, algún comentario para alguno que le pueda servir. Esas propiedades que estaban en el mercado se fueron ocupando, pero no hay grandes proyectos de la franja de los metros cuadrados que se necesitan para el pequeño y mediano empresa chiquita distribuidora entre los 500 y 1500, si querés ir al otro escalón a 3000 metros, porque después los grandes espacios ya tienen otro perfil, ya son grandes empresas y demás, pero el que mueve el espacio chico, reducido, también tiene restricciones y eso no lo puede negociar. Sí. Y las propiedades es mucho peor. Es más, hay gente que me dice, Carlos, tengo una casa bastante mal estado y se puede alquilar para depósito. La podemos alquilar con el fin que vos quieras. Si está en una zonificación que permite la habilitación para el destino de la cual se pueda dar un aprovechamiento, porque de esa manera yo puedo ajustar el alquiler cada 3 meses. Fíjate vos la posición del propietario. Yo no quiero que me pague ni 60, ni 70, 80 mil pesos el valor de la casa, porque tiene casa, jardín, todo esto. Digo, ¿y qué la vamos a usar? Digo, para oficina, porque si es una propiedad que está decorosa, bien, la vas a poder alquilar únicamente para vivienda, no meter mercadería ahí adentro. Ahora, si después no la podés habilitar, pero podemos atender, qué sé yo, un centro de atención médica, me dice, podemos atender policonsultor. Entonces, ¿viste dónde lo va llevando? Le va cambiando el destino a la propiedad por un tema el único fin es poder adquirir por actualizar el valor locativo, simplemente es eso. En la otra conversación que hicimos, yo hice el repaso completo del artículo de alquileres. Y entre otras cosas que a veces nosotros estos últimos 3 años nos hemos puesto a estudiar minuciosamente la 27.551 y las modificaciones de los artículos que fueron afectados. Pero hay cuestiones que a veces las dejamos de lado y no las tenemos en cuenta. Por ejemplo, no me acuerdo ahora cuál de los artículos del Código Civil dice que en el caso del uso ser mixto, o sea, comercio o industria y vivienda, se rige Se determina por vivienda. la vivienda. Prevalece vivienda, es así. Con lo cual, si vos tenés un local con vivienda, tenés que buscarle la manera, podés llegar a alquilar por partes, porque la ley también aclara que se puede alquilar por partes, pero tenés que, por lo menos, tener, por ejemplo, para el caso de un local al frente de la Casa Chorizo, funciona. Alberto, el clásico chino. Por el pasillo tenés una puerta que te da lugar a la vivienda de atrás. Decís que la puerta está cerrada y se acabó.
pero en muchos otros casos, lamentablemente, no es de aplicación. Y se te pueden generar problemas serios con eso. Entonces, hemos visto el árbol, pero no terminamos de ver de vuelta íntegramente todo el bosque, que es la totalidad de la ley. La ley tiene otra cantidad de cuestiones que no las hemos estado viendo durante 3 años porque vivimos metidos con la cabeza de estas benditas modificaciones que esta gente nos ha metido. Y lamentablemente es una pérdida de tiempo. Si la ley fuera clara, no se notaría y estaríamos todos trabajando sin ningún inconveniente. Alberto, bueno, te hago una pregunta. Estas dos propuestas que vos hiciste mención, ¿crees que va finalmente a quedar alguna de estas dos, un mixto? ¿Qué puede esto avanzar? normalmente se llevan las dos propuestas y se discuten en la sesión. ¿Cuánto? ¿Cómo va a cambiar eso? ¿Con qué cambia? Con el poroteo, el típico poroteo que hacen los jefes de bancada, que dicen, bueno, Frente de Todos tiene la mayoría, son 134, pero resulta que hay 15 que hace 2 años que venían diciendo que iban a cambiar la ley cuando asumieran. Entonces a todos estos ya los van a estar escrachando con el asunto de que les van a decir, ustedes dijeron esto, tienen que sumarse al voto. Y a todo esto, no se olviden que detrás de todo esto están los condicionantes, que ellos mismos meten ahí adentro, entonces dicen, no, vos bancate que te exhiban y te muestren que vos dijiste que lo ibas a cambiar, pero si vos resulta que mantenés firme la posición del frente, nosotros te asignamos un registro de la propiedad automotor, que son privados. Sí. O sea, ese soborno ya estaba en marcha. Entonces, todo ese mecanismo, desgraciadamente, no es una cosa transparente, porque ya lo bastardearon ellos mismos. O sea, ojalá fuese lo que el sentido común dice que habría que resolver para darle un curso satisfactorio para todos los intereses. Pero que sea así o no, ya todos somos grandes y la verdad, tengo mis dudas. Ojalá me equivoque. Así que bueno, Gaby, nos estamos viendo otro día. Bueno, el 28 seguimos hablando de este El tema. 28 empezamos, que bueno, aburrirnos. creo que el 25 vamos a tener que estar juntándonos vos y yo para ver qué es lo que ha pasado, porque el movimiento de información es tanto y lo que